Conversaciones de Fe y Vida. Un espacio para compartir, aprender y seguir creciendo como discípulos del Señor para vivir al estilo de Jesús. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestra podcast Conversaciones de Fe y Vida de la Parroquia La Santa Cruz. Para nosotros es un placer saludarlos, conectarnos con ustedes a través de este espacio de formación y de evangelización. Padre Wilson, como siempre, un saludo muy especial para usted. Es un gusto sentarnos a conversar cada día, pues porque usted siempre trae unos temas súper interesantes. Así que un saludo y bienvenido a nuestro podcast. Gracias, Sammy. Un saludo para ti y para todas las personas que se unen a nuestra conversación. Y efectivamente, hoy traemos un tema muy interesante, de mucha actualidad, porque ha estado en boca de muchos y ha aparecido también en las noticias, el tema de los animales. Pero vamos a hablar desde la perspectiva nuestra católica, porque nuestro podcast se llama Conversaciones de Fe y Vida. Entonces tratamos de iluminar estas realidades cotidianas a partir de la revelación de Dios y de la doctrina de la Iglesia. Entonces vamos a hablar de los animales en el plan de Dios. Ok, padre, los animales en el plan de Dios. Ya usted lo decía. De hecho, en estos días estábamos, padre, hablando de ese tema y creo que de ahí surgió el deseo de reflexionar sobre él. Y bueno, para algunos es un tema muy interesante, a otros les va a generar un poquito de conflicto. Yo sé que muchos van a estar de acuerdo, otros no. Es un tema que da muchísimo. Entonces, pues, aquí, como usted lo decía, padre, lo vamos a hablar es más desde la doctrina de la Iglesia, desde la reflexión y pues recordarles que lo que decimos acá no es ni para imponer ideas, ni mucho menos, sino precisamente para eso, para conversar, para dialogar y para reflexionar. Entonces, lo escuchamos, padre. En este tema de los animales pueden darse dos extremos que son negativos ambos. Como suele suceder, la virtud, lo correcto está en el medio. En el sano equilibrio. En el equilibrio. ¿Cuáles son los dos extremos que uno puede percibir en algunas personas en cuanto a su relación con los animales? Por supuesto, están aquellos que maltratan a los animales, que los desprecian, que llegan incluso hasta la crueldad. Entonces, claro que eso merece todo el rechazo y son situaciones que deberían evitarse a toda costa para uno no realizarlas, pero también para buscar un remedio cuando uno percibe ese tipo de situaciones. El otro extremo, ¿cuál es? Que es cada vez más frecuente ver cómo hay personas que están manifestando un amor desmedido a los animales, al punto de tratarlos como si fueran personas, casi que los humanizan. Entonces vemos a las personas que sacan a pasear el perrito, pero lo llevan como en un coche de un bebé, o que los visten, le ponen moñitos, los pintan, una cantidad de actitudes que ya son como exageradas, ¿sí? Entonces, de esos dos extremos debemos cuidarnos. El sano equilibrio, ¿cuál es? Lo que nos enseña la revelación del mismo Dios, que los animales son, ante todo, creación, hacen parte de la creación de Dios. Él manifiesta su poder y la armonía a través de esta multiplicidad de seres, desde los más pequeños hasta los más grandes que podamos imaginar. Entonces, son creación de Dios, pero no tiene la misma dignidad de un ser humano. Cuando nosotros leemos el libro del Génesis, en las primeras páginas aparece la creación y va mostrando cómo Dios, a través de su palabra, trae de la nada al ser a toda esta variedad de criaturas. Y luego al final dice que al ser humano lo creó a su imagen y semejanza. Es una distinción que debemos mantener muy clara. Los animales fueron creados según su naturaleza, según su especie, dice el texto de la Biblia, y el ser humano tiene esa dignidad superior. Y por eso al final
del relato bíblico se dice que el mandato, la responsabilidad que Dios le dejó al ser humano es el de dominar la creación. Pero hay que entender este término y cada vez más se enfatiza en que se trata de un dominio de cuidado, cuidar, custodiar la naturaleza, la casa común, y aquí todos debemos tener una responsabilidad y un compromiso. Sí, padre. A ver, ahí surge la reflexión de cómo precisamente esas criaturas fueron puestas al servicio del hombre, ¿cierto? No para aprovecharse de la creación, y ya usted hablaba ahorita del maltrato animal, que obviamente estamos totalmente en contra. De hecho, hay varias legislación ya en Colombia en la que se sanciona a quienes maltratan los animales, y obviamente pues nunca vamos a estar de acuerdo con este tipo de maltrato, pero también entender esa otra parte de, a ver, cada uno debe ocupar el lugar que le corresponde, ¿cierto? Entonces yo pienso que esto también es de una lógica en la que nosotros los adultos estamos en la responsabilidad de enseñarle a nuestros pequeños la importancia de cuidarlos, de si los vamos a tener, pues tenerlos bien, ¿cierto? Bañarlos, darles el alimento, que tengan su espacio, pero no llegar hasta ese punto en el que inclusive a veces hay animalitos que están en mejores condiciones que los mismos niños, por ejemplo, que a veces son abandonados, que a veces no tienen quien los cuide, y que se presentan tantas situaciones en las que uno de pronto ve un poquito de incoherencia, ¿sí? Con esto no estoy diciendo que los animalitos no sean cuidados, y creo que lo vamos a decir mucho a lo largo de la conversación, porque no queremos que haya malinterpretaciones, pero pues que siempre estemos dentro de ese equilibrio de que cada uno debe estar en el lugar adecuado. Así que, padre, pienso que es una reflexión muy bonita, que da muchísimo para hablar, que si nos sentamos aquí de pronto a compartir también con algunos compañeros, conocidos, personas que escuchan este podcast que son animalistas, pues también tendrían mucho para decirnos. De hecho, recuerdo que veía un especial, un documental del encantador de perros. Pues es creo que una de las personas más expertas en el mundo en lo que tiene que ver con el cuidado canino, y él mismo decía de la importancia de tratar a los perritos como perritos, y de hecho él decía, miren, ponerle ropa a un perrito casi que es maltratarlo, porque ya tiene su pelaje y bueno, demás situaciones. O sea, a veces los podemos hasta estresar de tantas cosas que les hacemos, que yo creo que si ellos nos hablaran dirían como, hey, déjeme ser perro, o sea, yo soy un perro, entonces déjeme ser perro, algo más o menos así. Pero bueno, padre, continúe con su discurso, con su enseñanza. Para este tema, padre, ¿cuáles serían las palabras que iluminan entonces los animales en el plan de Dios? Palabras que iluminan. Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Hoy los invito a reflexionar a partir de un numeral del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 507. ¿Cuál debe ser el comportamiento del hombre para con los animales? Y la respuesta es la siguiente. El hombre debe tratar a los animales, criaturas de Dios, con benevolencia, evitando tanto el desmedido amor hacia ellos como su utilización indiscriminada, sobre todo en experimentos científicos, efectuados al margen de los límites razonables y con inútiles sufrimientos para los animales mismos. Este texto enfatiza lo que ya hemos venido diciendo, la posición de la Iglesia, lo que hemos recibido de la misma revelación de Dios, es una postura muy equilibrada. Ni el desmedido amor hacia ellos, casi humanizándolos, ni tampoco la utilización indiscriminada y el sufrimiento de los animales inútilmente, o se me ocurre a veces para espectáculos que cada vez vienen siendo más cuestionados. Por ejemplo, las corridas de toros, las peleas de gallos. Los animales en el circo. Exacto. Entonces, ningún tipo de maltrato justifica
esas actitudes que afectan a los animales simplemente por alguna diversión que termina siendo una crueldad también. Y no sé, padre, ahí en esa parte se me ocurre que no solamente es el maltrato desde lo físico, ¿sí? De ponerlos a hacer, trabajos extremos, de aprovecharnos de ellos para obtener dinero, ¿cierto? Bueno, eso es un maltrato, pero también se me ocurre acá otro tipo de maltrato que a veces se puede dar en esa tenencia que llamaría yo un poco irresponsable de las mascotas, y es, no sé, para mí también es un maltrato, por ejemplo, un perrito todo el día en un balcón encerradito, esperando porque pues obviamente sus dueños salen desde la mañana, llegan en la noche, pues en la noche lo sacan un ratico, pero pues el perrito estuvo encerrado todo el día. Entonces no sé también hasta qué punto esto se pueda convertir pues en un maltrato para los animalitos, tenerlos en un espacio totalmente encerrado, donde ellos pues no pueden hacer, digamos, tanta actividad física, porque un animalito es de muchísima actividad, de correr, de estar en zonas donde puedan, no sé, jugar, hacer una cantidad de cosas. Entonces no solamente es ese maltrato físico, sino también otro tipo de maltratos a los que a veces sometemos a nuestras mascotas desde esa carga de, no sé, si se quiere que genera que a los animales les pueda dar ansiedad, padre, tendríamos que traer un psicólogo acá que nos diga si un animalito le puede dar ansiedad, depresión, pues creería que sí, porque una vez se los ve triste, porque son muy inteligentes también, padre. Claro, los animales son hermosos. Lo que hay que entender que el animal, si bien ya lo hemos dicho, no se puede humanizar, no se puede equiparar al ser humano, sí, es un ser vivo. Claro, que siente. Claro, que siente, entonces también tiene el dolor si es que se le maltrata o si se le saca de su hábitat natural, de las actividades que debería realizar según su naturaleza, o se le obliga a hacer otro tipo de cosas por un capricho de los seres humanos. Obviamente uno puede imaginar que el animal también siente que está siendo abusado o se está maltratando. Claro que sí. Bueno, padre, ¿y cuál es entonces nuestro recomendado para este tema de los animales en el plan de Dios? Un recomendado. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. El recomendado para hoy es un libro que ha salido hace muy poco de la Conferencia Episcopal Colombiana, que precisamente lleva por título Los animales en el plan de Dios. El autor del libro es el padre Raúl Ortiz, con quien tuve la oportunidad de compartir también en Roma, y está ahora en el Departamento de Doctrina de la Conferencia Episcopal Colombiana. Y él cuenta que detrás de este libro hay muchas consultas que llegaban a la Conferencia Episcopal sobre este tema. Tal vez la más reciente que salió en los noticieros fue el dictamen de un juzgado en Bogotá frente a una pareja que se divorcia y tenían algunos animalitos. Entonces se disputan, entre comillas, la custodia, que es, digamos, lo normal cuando hay hijos dentro de una relación. Pero ellos hablan de estos animales que los sienten como si fueran hijos, y por eso esta disputa legal donde un juez termina diciendo entonces que efectivamente hay un tipo de custodia, que se trata de una familia multiespecie, y donde los animales, las mascotas, son vistas también como miembros con todos los derechos dentro de esa relación. Entonces, a raíz de esas consultas que llegaban, empezaron a revisar la doctrina de la Iglesia sobre los animales y dijeron: hay mucha doctrina dispersa en distintos lugares, algunas intervenciones de los papas, pero no había algo más estructurado, y entonces se dieron a la tarea de redactar este libro, Los animales en el plan de Dios. Lo pueden adquirir en la librería de la Conferencia Episcopal, creo que la editorial es de San Pablo, y para quienes no tengan la posibilidad de acceder al libro, en YouTube está la presentación del libro. Es algo muy interesante que se hizo hace poco más de un mes, donde
el autor del libro, el padre Raúl Ortiz, y otros invitados comentan cuál es el contenido de este texto que seguramente va a ser muy valioso para todos nosotros. Bueno, padre, y aquí escuchándolo, pues se me ocurre preguntarle a usted, ¿qué piensa de ese proyecto de ley en el que se está avanzando, o por lo menos se está estudiando, de la familia multiespecie? Claro, ahí obviamente la posición de la Iglesia es que no sería lo más adecuado y lo más correcto darle como ese estatus de miembros de la familia a una mascota, un perrito, un gatico, lo que ustedes quieran imaginarse, porque la cuestión es más de fondo, ¿sí? Por supuesto que los animales como mascotas están allí en nuestra casa, se comparte con ellos algunos espacios, se juega, e incluso los niños aprenden que hay una responsabilidad, lo estábamos comentando hace un momento, pero de ahí a llegar casi que a humanizarlos y a tratarlos de esa manera como si fueran hijos, porque hay personas que los llaman así. Es más, ese es el problema, ¿sí? Ya, claro, habría que buscar maneras más adecuadas de resolver ese tipo de situaciones, como el caso en particular donde hay un divorcio que se hacen. La dificultad es que, claro, los animales no son personas, ya lo hemos dicho, no son seres humanos, no son hijos, pero tampoco son cosas, no son una máquina. Pero la cuestión más de fondo, donde la Iglesia obviamente muestra cuáles son los principios de nuestra doctrina, es que no los podemos humanizar, no los podemos tratar como si fueran seres humanos. Claro que sí, es llegar a esa justa medida, reconociendo obviamente también, padre, en el aporte tan valioso que tienen estos animalitos de compañía, estos animalitos domésticos en muchos procesos, por ejemplo, psicológicos de nuestros niños y adolescentes y de los mismos adultos también, porque se convierten en amigos incondicionales. Una mascota es incondicional. De hecho, tantos memes por ahí que uno ve en las redes sociales que quien más se alegra de que llegue a la casa y sale el perrito boleando la cola. Es lo único que no le importa a usted cómo llegue, si llegó trasnochado, si llegó bien, si llegó mal, si llegó borracho, si llegó a medianoche, si no llegó. El perrito siempre está ahí para usted. Entonces, son como, sí, uno entiende, obviamente, el afecto tan grande que se puede generar y esa conexión desde lo emocional entre una persona y su mascota, pero también pues el hacer ese ejercicio de la justa medida, ¿sí? De no exagerarnos en el descuido y en el maltrato, lo volvemos a repetir, pero tampoco irnos hasta el otro extremo. Bien, padre. Ay, padre, por Dios, yo no había visto el tiempo y esto ya se nos va llegando como hacia el final. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro compromiso para este tema de los animales en el plan de Dios? El compromiso de la semana. Muéstrame tu fe sin obras, que yo, con obras, te mostraré mi fe. El compromiso para esta semana, en el contexto del que hemos estado hablando durante todo este podcast, entonces, será revisar mi manera de relacionarme con los animales, para evitar cualquier tipo de maltrato, sea por hacerlos sufrir inútilmente o por tratarlos como si fueran seres humanos. Desde el inicio del programa hemos estado insistiendo en esto, entonces que cada uno se revise, porque quienes nos están escuchando estarán en situaciones muy diferentes cada uno. Entonces todo parte de eso, de una revisión de la propia vida. Nuestros últimos compromisos han ido mucho en ese sentido, pero de autoevaluación. De autoevaluación. Eso es importante. Un examen de conciencia, de ofrecimiento de las obras, porque todo parte de allí. Precisamente hemos hablado de la diferencia entre los seres humanos y los animales. Y una de esas grandes diferencias es precisamente la conciencia que tiene el ser humano, la capacidad de reflexión. Entonces todo parte desde allí para ver cómo me estoy comportando yo, cómo me relaciono con los animales que hacen parte de la creación de Dios, que tienen también muchas cosas para enseñarnos, como lo decías ahora, Sammy, uno aprende de la fidelidad del perro,
de la nobleza de la paloma, de la valentía del león. De la autonomía del gato. Me encantan los gatos. Sí, de los animales podemos aprender incluso. El caballo es mi favorito, padre. El caballo. Sí, ¿Qué? amo los caballos, porque el caballo me parece que, ahorita hablaba de algo, fidelidad. Para mí el caballo es sinónimo de fidelidad, de nobleza y de fuerza también. Para mí esas son las 3 palabras que lo definen y amo profundamente los caballos. Así es, y dentro de la tradición de la iglesia se recurre también a esto, como que esos valores que podemos aprender de los mismos. Sí, también nos enseñan, claro. Sí, entonces en la vida espiritual y moral podemos aprender también de ellos sin llegar a equipararlos o a decir que son seres humanos, que son personas, poniéndolos en su lugar como criaturas queridas por Dios y que tienen también cosas para enseñarnos. Muy bien, padre, muchísimas gracias por proponernos siempre estos temas para reflexionar, para autoevaluarnos. Si me lo permite, pues enviar un saludo también a todas las personas del Centro de Bienestar Animal. En La Ceja tenemos un Centro de Bienestar Animal que bien hermoso quedó, por allá los invitamos a que vayan a verlo. Sí. Es muy lindo, sí, allá pueden adoptar perritos, gaticos, todo. También, obviamente, no sé, dudas, inquietudes que tengan, allá hay un equipo súper profesional que les ayuda, hay un equipo de voluntarios maravilloso que admiro muchísimo. Para mí los voluntarios pues son admirables en cualquier ámbito, sea con los animalitos, con personas, con plantas, con lo que sea, todo lo que sea voluntariado es admirable, así que también un saludo especial. Oportuno también mencionar que dentro de la iglesia, entre los santos, hay muchos que fueron... Sí, San Francisco, el de Porres. San Martín. San Martín. También se habla de San Felipe Neri, de San Juan Bosco, que amaban mucho a los animales como lo que son, como ya lo hemos dicho, en el lugar que ocupan dentro de la creación y dentro del plan de Dios. Muy bien, entonces a cuidar mucho a nuestras mascotas y bueno, a pedirle al Señor que nos ayude en todo este tema de entender los animales en el plan de Dios. Padre, muchísimas gracias a usted como siempre y a todas las personas que nos escuchan, pues invitarlos a que compartan esta reflexión con sus amigos y familiares. Muchas gracias a todos, como siempre, Sammy, por acompañarnos en estas reflexiones y a todos muchas bendiciones de Dios. Aquí finaliza Conversaciones de Fe y Vida. Agradecemos su compañía y los esperamos en nuestro próximo encuentro para vivir al estilo de Jesús.